Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Descartes. Descartes es un gran filósofo francés que nació en 1596 y murió en 1650. Escribió abundantes obras de filosofía y algunas pues han pasado a la historia como obras muy célebres como Discurso del Método. También son importantes las Meditaciones metafísicas, su Tratado de las Pasiones, etcétera. Realmente tuvo una influencia enorme también como matemático, no solamente como filósofo, con sus investigaciones sobre la geometría analítica, y pues a partir de ahora lo que haré será comentar algunas de sus frases. Por ejemplo, la primera es la que dice cogito ergo sum, pienso, luego soy, luego existo, que aunque se pueda pensar que es una deducción, en realidad es una intuición. Existimos y cuando existimos pues ya somos capaces de pensar. Por tanto, el conocimiento de nuestra propia existencia está demostrada por esta misma capacidad de pensar, porque para pensar, dudar, pues hay que existir. Por otra parte, también él insiste en una de sus reglas del método que recibe su nombre, método cartesiano, habla de que todo lo complejo puede dividirse en partes simples. Efectivamente, de esta manera se reduce la verdad a sus elementos más básicos y comprobables a la luz de la razón, las ideas simples, y a partir de ellas se pueden ir asociando las diferentes ideas para conformar o configurar el conocimiento. Además, también insiste Descartes en que para investigar la verdad, así lo dice, es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas, porque diríamos que algo que es evidente, que es verdadero, no admite ninguna duda. Por tanto, diríamos que el punto clave para saber si un conocimiento es verdadero es no tener dudas acerca de él. También confía en el uso de la razón bien aplicada, siguiendo el modelo matemático también, podríamos decir, y de esta manera, pues si seguimos bien los pasos del razonamiento de la razón, en definitiva, pues llegaremos a la certeza, llegaremos al saber verdadero, saber cierto, que es lo que él considera que es lo más apropiado en filosofía y en cualquier conocimiento, porque de poco sirve tener muchísimos conocimientos si son falsos. En ese sentido, pues se opone, por ejemplo, al empirismo, que considera que la experiencia es más importante que la razón. Descartes pues insiste en que es más importante la razón que los sentidos, porque los sentidos nos engañan en muchas ocasiones y por tanto no son fiables de ninguna manera. En cambio, si usamos bien la razón, pues no nos equivocamos nunca. Otra de las frases de Descartes dice así: sería absurdo que nosotros, cosas finitas, tratáramos de determinar las cosas infinitas. Él dice que hay una res cogitans, una res extensa y una res infinita, que sería Dios, porque, según sus planteamientos, el ser humano es un ser limitado, con unas capacidades concretas, y aspectos como el infinito, la existencia o inexistencia de Dios pueden ser conocidas como ideas innatas, pero realmente, diríamos, no pueden observarse en la realidad empírica, no son algo propio de la experiencia. Por otra parte, Descartes cree en el argumento ontológico de San Anselmo, y esto es algo que, por ejemplo, Kant no estaba de acuerdo con ello, porque consideraba que una cosa es la existencia y otra cosa es el pensamiento, y no se pueden poner en el mismo plano. Por tanto, pues en este sentido, diríamos que para Descartes Dios es la garantía de la verdad o de las verdades que conocemos los seres humanos. Otra de las frases que él dijo es la siguiente: daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. En ese sentido, es verdad que aunque una persona sepa mucho o muchísimo, ignora también muchísimas cosas. Y siempre vamos a poder aprender cosas nuevas, cosas diferentes, cosas diversas de las que ya sabíamos. Por lo tanto, el proceso del aprendizaje no termina nunca, solo termina con la muerte. También, pues él, en otra de sus frases, pues expresa su pensamiento acerca de los pensamientos escolásticos y en general de la dialéctica, de la retórica, etc. Cuando dice: apenas hay algo dicho por uno cuyo opuesto no sea afirmado, en el sentido de que cada persona tiene su forma de analizar el mundo, de entenderlo, de comprenderlo, y pues hay multitud de conflictos entre creencias. Por otra parte, él siempre, ya desde su juventud, después de haber estudiado en el colegio de la Flèche en Francia,
que era de los jesuitas, quedó decepcionado con la cantidad de teorías, de dogmas que se defendían unos contra otros y que no había acuerdo general sobre muchísimas cuestiones de filosofía y de ciencia. Y él quería pues un saber verdadero, riguroso, cierto, preciso, y consideraba que no se había alcanzado, pues por lo menos en la filosofía. En las matemáticas pues la situación era diferente, había más consenso en cuanto a teorías matemáticas, etcétera, pero en el ámbito de la filosofía eso no sucedía. En cualquier caso, pues parece pues un planteamiento acertado por parte de Descartes. También, pues en otra de sus frases dice Descartes lo siguiente: la razón y el juicio es la única cosa que nos hace hombres y nos distingue de los animales. De todas maneras, Descartes tenía una idea equivocada acerca de los animales porque consideraba que eran máquinas sin capacidad de raciocinio, aunque eran máquinas, una especie de máquinas automáticas, pero ahí estaba equivocado, porque los animales sienten, padecen, piensan de alguna forma, aunque no de una manera abstracta, súper elaborada, como el ser humano, pero los sentimientos pues son una forma de pensamiento también, de alguna manera. Por lo tanto, no son máquinas, los robots automáticos, los animales, como consideraba Descartes. Y ciertamente el ser humano pues goza de la capacidad de razonar y de realizar juicios, pero esto es una capacidad añadida a sus otras capacidades. También pues hay una frase que se cita frecuentemente de Descartes o de Descartes que dice: es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez. Y esto sucede también en relación con los testimonios o con las observaciones de los sentidos, porque esto significa que debemos dudar de lo que percibimos, ya que no es algo inhabitual o no es raro que nuestros sentidos nos engañen. Esto tampoco quiere decir que haya que estar constantemente dudando de lo que vemos, de lo que escuchamos, pero sí que tenemos que tener una cierta dosis de prudencia o un cierto nivel de prudencia para no confiar de buenas a primeras en todo lo que nos dicen o en todo lo que consideramos o valoramos. En ese sentido, diríamos, la capacidad de criticar, de analizar, de dudar es importante en cualquier tipo de conocimiento, no solamente en la filosofía, también, por supuesto, en las diferentes ciencias. El propio Descartes, tenía una gran admiración por la matemática, por la lógica, y por eso dice lo siguiente en esta frase: la matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles. Por lo tanto, estaba convencido de que las matemáticas eran la ciencia fundamental, la ciencia principal, podríamos decir, en la cual se puede basar todo el conocimiento debido a su lógica y a su objetividad y a su rigurosidad, podría decirse. Y también consideraba que el papel o la función de la filosofía era fundamental en la experiencia humana, en la vida humana en general. Por eso escribe lo siguiente: la filosofía es la que nos distingue de los salvajes y bárbaros. Las naciones son tanto más civilizadas y cultas cuanto mejor filosofan sus hombres. En efecto, podemos decir que aprender a pensar y a reflexionar es una tarea fundamental, básica, de cualquier persona, y también de los niños y adolescentes y jóvenes, y también la facilidad para poder dudar de las cosas, saber buscar soluciones nuevas a los problemas, ser creativos, ser resilientes y a la vez también ser analíticos. Todas esas ventajas y otras muchas más las proporciona el cultivo o diríamos la práctica de la filosofía. Y también, por supuesto, pues aprender a entender conceptos, ideas, etcétera, y poder discutir, razonar y argumentar con coherencia. En otra de sus frases insiste en la importancia de la razón y reafirma el valor del racionalismo desde su perspectiva filosófica. Y dice así esta frase de Descartes: despréndete de todas las impresiones de los sentidos y de la imaginación y no te fíes sino de la razón, porque si lo usamos bien nunca nos equivocaremos. En cambio, las impresiones sensoriales son muy diferentes, muy diversas, a veces son caóticas, y la imaginación también nos puede desviar de la verdad. Por lo tanto, él considera que esto hay que tenerlo siempre en mente.
que la razón es más fiable que los sentidos. Y por eso llega a decir la siguiente frase: duerma yo o esté despierto, 2 más 3 serán siempre 5 y el cuadrado no tendrá más que 4 lados. En este sentido, las conclusiones que se logran o que se extraen o que se deducen matemáticamente no son discutibles y son conocimientos objetivos. Por tanto, podemos pensar que las matemáticas son la ciencia más importante, la ciencia más pura. Y en otra de sus frases insiste en esta línea de pensamiento y dice lo siguiente: vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Porque la filosofía es verdad que intenta buscar respuestas a las cosas que ocurren en el mundo, y no querer filosofar supone negarse a pensar, a reflexionar sobre por qué vivimos, para qué vivimos, qué propósitos tenemos en la vida, y diríamos que tenemos que tener la capacidad de distinguir diferentes opciones y posibilidades, saber utilizar nuestra propia libertad, etc. Esto es algo clave y diríamos muy importante en la vida de cualquier persona. Por tanto, es mejor vivir filosofando. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.